Así como muchos niños de mi generación y posteriores, crecí viendo Naruto. A estas alturas de la existencia me parece que es innegable el nivel de impacto que ha tenido a nivel global. Es una franquicia que ha estado vigente por más de 20 años y que sigue generando grandes ganancias para la Shonen Jump y para su creador, Masashi Kishimoto. ¿Pero alguna vez has reflexionado qué es lo que ha hecho a este manga tan devastadoramente popular en comparación con otros? Probablemente ya tengas algunas ideas en mente, pero me di a la tarea de ofrecer mis puntos de vista al haber sido un ávido consumidor de la franquicia en variedad de formatos, del por qué creo yo que ha sido tan exitoso. Por lo tanto, demos inicio a las claves del éxito en Naruto. A través de distintas conversaciones como las ha tenido cualquier persona, hablas de los personajes, las tramas principales y las subtramas. Este será un puesto simple pero relevante, ya que si lo comparas con otros animes del tipo encontrarás que el objetivo central es más específico, y por lo tanto ofrece al espectador una motivación rápida pero no por ello precisamente fácil en su ejecución. Entonces encontramos como primer punto la meta. Naruto quiere ser líder de la aldea ya que al ser discriminado desde niño por poseer al zorro de las 9 colas dentro, creció con unas cicatrices emocionales bastante profundas, que han recalado en su personalidad, llevándolo a ser conflictivo en su afán de llamar la atención. Él nota que la figura del Hokage es alguien a quien toda la aldea observa con devoción y respeto, y por lo tanto alguien a quien en pocas palabras la aldea quiere. Corto, coherente y dentro de lo que el espectador concibe una meta, si bien complicada, es alcanzable conociendo las capacidades ocultas del protagonista. Tomemos otras obras como punto de comparación. Cuando Dragon Ball inició, realmente no tenemos una idea clara de cuál era el objetivo de la serie y a juzgar por el estilo humorístico y aventurero de Toriyama, podemos decir que lo cierto es que probablemente él tampoco. En el Génesis, la motivación si bien era conseguir las esferas del dragón, como el título indica, la verdad es que las motivaciones tampoco eran las más interesantes, ya que Bulma quería juntar las esferas para pedir un novio. Sí. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Claro que teniendo el periódico del lunes podemos saber que hoy en día la franquicia ha evolucionado de ciertas formas y se han tejido sobre el camino tramas más complejas. Pero si a mí, como espectador, me dieran la elección de poder comprar solo un manga semanal, creo que optaría por aquel que tiene un objetivo más definido y con mejores motivaciones. Pasemos con el siguiente, One Piece. Está claro que el objetivo del One Piece es obtener el tesoro más grande de la historia y en estos casos el título al contrario de Naruto son más autoconclusivos respecto a qué quieren lograr o alcanzar. Y esto sería algo excelente de no ser porque One Piece lleva ya más de 1000 capítulos, la mayoría de ellos canónicos entre comillas, buscando el tesoro. Y no es que ya después de más de 20 años estén cerca de encontrarlo, sino que las pistas sobre el mismo son, cuando menos, poco esclarecedoras. Lo cierto es que a día de hoy su fandom sostiene que, no ser porque ya han estado haciendo todo este recorrido desde hace ya varios años, difícilmente tomarían la decisión de ver el anime desde cero. Creo que para este punto este apartado es bastante claro. El objetivo general está más justificado y luce más interesante para el espectador ver cómo el protagonista consigue su meta. Naruto es un anime en donde relativamente rápido construye una serie de subtramas interesantes para variedad de personajes en su elenco. No nos toma más de 10 episodios para sembrarnos una serie de dudas, que no hacen más que hacernos teorizar nosotros mismos acerca del cómo y del por qué. Primeramente encontramos la subtrama de Sasuke, de la cual salen variedad de preguntas que para ese entonces generaban un aura de misterio, y que podías pasarte literalmente horas cuestionándote al respecto. ¿Quién asesinó a todo su clan? ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo afectó eso a la aldea? ¿Por qué su clan es tan afamado y respetado? Ya que recordemos que en toda la obra Sasuke era enaltecido, más allá de sus capacidades, por la reputación de su clan, el cual siempre engendraba ninjas excepcionales. Y por estar fachero, claro. Eventualmente nos encontraríamos con más personajes que entre comillas nos abrirían los ojos al darnos cuenta de que el panorama que nos iba a ofrecer el anime era mucho más extenso del que creíamos. No tardamos demasiado en que introduzcan facciones tales como los espadachines de la niebla, en el arco del país de las olas con Zabuza, la variedad de aldeas que participan en el examen Chunin y sus particularidades, la aparición de los Akatsuki, el conflicto de la rama principal y secundaria de los Hyuga y un largo etcétera. Todas estas subtramas son con las cuales varios de nosotros aún hoy en día quisiéramos obtener más detalles al respecto debido al potencial que aún tienen. Respecto a eso, probablemente el único defecto es que al ser tanta información es prácticamente imposible desarrollar todas estas historias de una manera satisfactoria.
A fin de cuentas esto se llama Naruto y no Naruto casos de la vida real. Más de una vez me he puesto a tener el debate mental de si el hecho de que una franquicia tenga tanto merchandising es debido a que sí se planeó desde un inicio, gracias a las casas creadoras, los editores y los equipos de marketing, o es que simplemente la mente del autor tenía tanto carisma e ingenio que hacía que casi todo dentro de su obra tuviera tanto potencial de ser algo vendible. Pongamos esto en perspectiva. Death Note es uno de los animes más famosos de la historia, con una de las tramas más interesantes y mejor escritas, con una cantidad de aciertos de todo tipo en su elaboración. No obstante, su pieza de mercancía más relevante es la libreta. Podemos extendernos con otro tipo de mercancía, como figuritas, pósters o todo tipo de material, pero lo cierto es que eso es algo que puede hacerse prácticamente de cualquier anime. Por otra parte, observemos a Naruto. Están las herramientas ninja que así como Zelda popularizó las ocarinas, Naruto popularizó los kunais y los shurikens. Pero la cosa no para ahí. Cualquiera que haya ido a una convención otaku de pueblo sabe la cantidad infinita de cosas que puedes encontrar con material meramente icónico de Naruto. Pupilentes del Byakugan, del Sharingan, del Rinnegan y cualquier otro doujutsu. Llaveros con la insignia de los Uchiha, de los Akatsuki, los anillos de los Akatsuki, sus gabardinas, las bandanas de identificación de cada aldea, y puede ser que esté pecando de fanático para este punto y puedas decirme cosas similares de otras franquicias en las que se ingenian para hacer mercancía de todo tipo. Por lo tanto, podemos tomar otro ejemplo. No podemos mentirnos a nosotros mismos y es que cualquiera que se haya visto unos pocos capítulos de este anime ha intentado por lo menos alguna vez en su vida realizar posiciones de manos. Y no me alegarán que esto sería similar a tomar la postura de cargar ki o hacer un kamehameha, porque esto requiere un mínimo de complejidad. No dudo que en su tiempo más popular la gente literalmente memorizaba los sellos necesarios para hacer determinado jutsu, saber a qué animal correspondía cada sello, entre otros datos de gente que no se baña. Entonces, ya haya sido intencional o planeado, lo cierto es que Naruto poseía una iconicidad en prácticamente todo lo que hacía, convirtiéndolo en un anime memorable en todo sentido. Este puede ser un punto bastante debatible, pero los invito a contrastar mi opinión en los comentarios si consideran que estoy faneando demasiado. Pero el estilo de Naruto, tomando siempre la época en la que se estaba emitiendo su anime original como punto de partida, era algo que se cosía aparte. Probablemente llegó más en una época en donde la animación, la tecnología y los presupuestos permitían que esto fuera más fácil, y quizá Naruto simplemente corrió con suerte en ciertas cosas, tales como los diseños de los personajes, su estilo de dibujo y su escénica, pero sobre todo respecto a sus combates. No he visto todos los animes de peleas que han existido, pero creo que sí podemos argumentar que hay pocos, y más que nada para la época del Naruto original, en que las coreografías y la metodología en las peleas era tan atractivo. En un inicio es entendible que muchas de las cosas eran pausadas y con mucha exposición dado a que los personajes debían hacer su función de explicar en cada momento el porqué de cada cosa, ya que al menos en un inicio este era un anime que destacaba por tener mucha estrategia en sus combates. Pero una vez quería darnos una dosis de acción, en factores meramente estéticos, no decepcionaba en absoluto. Y creo que es algo que a muchos de nosotros nos terminó de enamorar, porque si bien era un material que estaba construido con cuidado, el que las peleas tuvieron un salto de calidad en cierto momento es lo que ponía la guinda al pastel. Y cuando Toei le ponía el presupuesto a una pelea se notaba. Peleas frenéticas, espectaculares y con coreografías que para la época eran una novedad en el terreno del anime. Era como si estuvieras en la época de los juegos en 8 bits y de repente saltaras al 3D. Una diferencia ampliamente notable y una gozada para los ojos. Sería incluso injusto hacer una comparación, por ejemplo, con Dragon Ball Z debido a que salió con bastantes años de diferencia. Pero lo cierto es que si ponemos a ver o recordar muchas de sus peleas eran lentamente animadas o tomaban excusas como que los golpes eran tan rápidos que muchas veces no podías ver más que unas líneas random siendo trazadas en la pantalla, las cuales nosotros entendíamos como golpes. De nuevo, no digo esto como una crítica, ya que de hecho para la época con todas sus limitaciones me parecía una movida inteligente para ahorrar tiempo y de vez en cuando meter coreografías mejor hechas, sobre todo tomando en cuenta que las peleas en Dragon Ball tomaban bastantes capítulos en terminar. Pero lo cierto es que incluso si comparamos este apartado con un anime de la misma época como Bleach o One Piece en sus primeros años, la verdad es que no hay color. Los golpes cuerpo a cuerpo, el uso frecuente de herramientas ninja, los jutsus que invocaban estilos diversos elementales y una variedad de factores muy amplio que hacían que cada pelea fuera un encuentro del cual no podíamos terminar de predecir qué es lo que iba a ocurrir, era una sensación muy diferente, ya que este factor estratégico era además en un inicio más una norma, en contraste con otros animes que su método para ganar era básicamente soy más fuerte que tú y cagaste, crack. El world building o adaptado al español como la construcción del mundo, término que me parece bastante autoconclusivo, creo que es quizá lo peor de lo mejor que tiene Naruto. Permítanme explicarme.
Naruto tiene un mundo bien establecido dentro de lo que cabe. Cuenta con una geografía, factores climáticos y culturales que a cualquiera le daría curiosidad de pensar qué es lo que hay ahí, cómo se ve, cómo es la gente en esa tierra. Es ese tipo de cosas que te hacen generar un montón de preguntas y que alimenta la intriga. No obstante, a diferencia de animes como Fullmetal Alchemist, Naruto aún cuenta con una serie de irregularidades respecto al porqué y las funciones de cada cargo. Vayamos por lo más conocido. La aldea de Konoha, como cada gran aldea, cuenta con un Kage, que es básicamente como el presidente. Pero en la obra se nos dice frecuentemente que existen señores feudales, es decir, personas con mucho dinero que podemos decir que pueden fungir como inversores de alta gama en la obra. No obstante, no nos están explicado en profundidad acerca de la relación de estas personas para con las aldeas y de cómo operan en beneficios de ambos. Podemos decir cosas parecidas de otras figuras como los concejales de Konoha, que parecía que actuaban más en contra de los beneficios de la aldea que en intentar ayudarla. La raíz de los Anbu, y del cómo parecía que estos ninjas de élite no eran más que carne de cañón, con una vestimenta cool, ya que sí. En un inicio eran vistos como seres con mística, pero avanzando el anime lo cierto es que eran muy pocos los personajes que pasaron por estas filas que uno podía decir que realmente eran tomados como ninjas de élite. E incluso puedes ir con una serie de detalles más pequeños que saltan a la vista cuando te empiezas a preguntar un poco, como por qué el Hokage, y esto dependiendo de quién esté en el cargo, tiene que ser esas cantidades de papeleo tan enormes que prácticamente están encerradas ahí todo el día, todos los días. Ya que hasta la administración de Kakashi no vimos cambios realmente significativos en la aldea, en la cual se hicieron avances tecnológicos y creció en infraestructura. En las administraciones de Tsunade y Naruto son quizá las que más secuencias de papeleo se ven y las cuales no son particularmente explicadas, y claramente son más una excusa para mantener a estos personajes ocupados. Hiruzen se cuece aparte porque ese solo espiaba gente en su bola mágica, mi alegría, y se paseaba por la idea esparciendo la palabra de la cienciología. Para este punto estamos hablando solamente de Konoha y encontramos una serie de irregularidades considerable, pero creo que esa es solo la punta del iceberg, debido a que muchos hemos levantado la mano al opinar que esta serie está increíblemente centralizada. Pensamos en el mundo como un lugar muy grande en donde hay todo tipo de personas con talentos ocultos y relevancias para la historia de la humanidad, mientras que en Naruto básicamente todo ocurre por obra y gracia de ninjas de Konoha. Es como si fueran el pueblo elegido o algo por el estilo. Las cosas, tanto las más buenas como las más malas, provienen directa o indirectamente por la autoría de esta aldea, mientras que del resto de las aldeas, si bien las visitamos, realmente contamos con muy poca información en comparación y personas de relevancia. En fin, muy seguramente este sea un aspecto que también es algo reducido en gran medida por lo grande del mundo y que desarrollar todas estas subtramas tomaría mucho tiempo, y estaríamos constantemente desviándonos del objetivo original de la serie. Por lo tanto, tampoco creo que sea algo en lo que podamos quejarnos de forma particular. Lo que sí creo es que en lugar de que Kishimoto hiciera Boruto, tal vez pudo habernos dado algunos Gaiden o unos spin-offs dentro del mundo de Naruto, con otros personajes en distintos rincones del mundo. De la misma forma que me pregunté anteriormente si los mangakas hacían cosas icónicas a propósito por demanda de las casas de animación, en su afán de ser mercancía, asimismo me pregunto, si es que muchas veces consideramos que una banda sonora es buena por el simple hecho de pertenecer a un anime popular, que en la mayoría de los casos es lo que termina dando el reconocimiento. Recuerdo una vez haber conversado con alguien acerca de openings icónicos y que saltó a decirme que el segundo opening de Death Note estaba bueno. Disculpen si a alguien le molesta esta opinión, pero ese opening a mí no me gusta en lo particular. Si sacáramos el nombre de Death Note de la ecuación y lo valoráramos solamente por la canción, dudo mucho que haya tenido el recibimiento que tuvo. Volviendo al punto, lo cierto es que si bien creo que una cosa va con la otra, pienso objetivamente que la banda sonora de Naruto es bastante memorable. No solo la mayoría de los openings son canciones que muchos tenemos en el recuerdo, sino que directamente podemos tenerlas guardadas hasta en nuestras listas de reproducción. Yo mismo tengo algunas. Pero si vamos meramente al acompañamiento entre escenas, en ese apartado Naruto es muy top. Y para cada momento que tú quieras. Cuando la situación es triste, tensa, de acción, dramática, el acompañamiento musical es algo que puede diferenciar la obra de algo simplemente bueno a algo realmente épico y memorable. Y pienso seriamente que Naruto cuenta con una de las bandas sonoras más reconocidas, pero de forma totalmente justificada. En fin, estas son las que yo creo son las principales causas de por qué el anime de Naruto tuvo tantos aciertos y consiguió una popularidad tan grande que es sin duda un icono de los shonen de peleas aún en día, y que seguramente perdurará en muchos años más. Quizá me haya olvidado de algo, pero en esencia creo que estos elementos se extienden al resto de cosas que pueden argumentarse que lo hicieron un anime tan bueno, como la historia y los personajes, que es algo obviar, pero a fin de cuentas esos pueden terminar de resaltar o no en gran medida dependiendo de su contexto, tanto el histórico como el social y cultural. Sin más, yo me despido esperando que hayan disfrutado de este video y comenta de cosas que pudieran agregar a esta lista o pon comentarios acerca de cómo estoy cegado por el fanatismo.
Cualquiera de los dos es aceptado con mucho gusto. Me ayudarías mucho si le das un like a este video para que YouTube nos ayude a recomendarlo y seguir haciendo más contenido. Suscríbete por un peluche del Shukaku y compártelo con quien peor te caiga. Adiós.